Gloria sea a Cristo Jesús, alabado sea el santo nombre de nuestro Dios Padre y Creador de todo lo que existe en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Santo es su bendito nombre por los siglos de los siglos. Dios Padre, Dios único. Y nuestro Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, coronado en la cruz del Calvario, quien nos ha dado vida eterna, el enviado del Padre que vino precisamente a eso, a comunicarnos que todo aquel que cree en Él no morirá, sino que pasará de muerte a vida. Y también el Espíritu Santo, el cual Jesús, nuestro Maestro, rogó al Padre para que no nos dejara solos, para que tuviéramos siempre alguien que nos guiara. Y esta tercera persona de Dios, del Espíritu Santo de Dios, valga la redundancia, nos acompaña todos los días de nuestra vida desde el momento en que confesamos que somos pecadores y que Cristo Jesús es el enviado del Padre, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, como quien pagó en la cruz del Calvario con el sacrificio único y eterno para que nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos. Sí, esto es palabra de Dios. Bienvenidos a todos ustedes que pues tal vez por primera vez ven este segmento, esta grabación. Hoy estoy en grabado, en diferido. Pues tengo un trabajo que de noche me ha tocado y los segmentos estos o estas publicaciones semanales de los miércoles y los domingos, pues eh, en su horario natural ya he tenido que cambiarlos. El de las 3 de la tarde todavía hacemos un esfuerzo y estamos en vivo los domingos, pero hoy lo mirarán en diferido este programa. Y como saben algunos que me vienen siguiendo ya de un tiempo, que hoy es día de oración. Pues la santa palabra de Dios me enseña, leo que el Señor Jesús mandaba a la gente a predicar, a hablar, a sus discípulos, claro, y les decía que después de enseñarles la palabra, que se orara por los enfermos que se habían reunido a escuchar la santa palabra. Y pues las señales que promete en el capítulo 16 del libro de San Marcos, de que todos los que creemos en Jesús tendremos, vaya, como un testimonio de que Jesucristo mismo está con nosotros, los milagros y las maravillas que el Señor sigue haciendo a través de las manos de aquellos que estamos dispuestos a servirle, a sacrificar un tiempo para que podamos comunicar la santa palabra tal y cual es, sin el lucro del dinero, sin el propósito principal de obtener una ganancia para nosotros. Pues la gente que predica en espíritu y en verdad aún sigue el mandamiento del Señor. Eh, pues el Señor dijo, vayan y no lleven bolsa, no lleven 2, 3 vestidos, o sea, no empaquen mucha ropa y no vayan ya pagados de antemano. Los tiempos son diferentes, sí, pero la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasará, escrito está, pero mi palabra no pasará. O sea, como está escrito, así es. Pues repito, bienvenidos a este programa que es Palabra de Dios, y aquí seguimos predicando, vaya, leyendo en este caso, predicando cada en cuando, pero como en esta ocasión, pues repito, es día de oración y lectura. Lectura porque los miércoles damos un pie de lectura, que el domingo, pues en la predicación, nos adentramos más para explicar ciertas cosas que están un poco veladas.
Querido oyente, querido hermano, querido amigo, simpatizante, creyente, divergente, eh, no estoy para llamarte a ninguna religión, no, lo mío es hablar lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Me he ido un poquito más, me interesa la veracidad, la, la verdad pura que encierran las santas escrituras. Y nosotros sabemos que lo que tenemos en la mano es una versión. ¿Cómo lees en tu Biblia? Versión del rey Jaime, James King o King James, versión Cipriano de Valera, versión de la Biblia del Oso del año 1500. No sé cuál Biblia ocupas tú, pero si te das cuenta es una copia, es una versión. Y hoy en día, con la tecnología que ha avanzado a grandes pasos, pues se ha cumplido lo que está escrito en el libro del profeta Daniel, que avanzaría la tecnología y la ciencia de una manera sorprendente en los últimos días, y esto sería señal, el avance de la tecnología, que es lo que estamos viendo. O sea que nos hemos acercado más a los días del fin, pues primeramente de la iglesia y después de la humanidad. Entonces, me he dado la tarea de buscar ciertas palabras gracias a la tecnología, repito, que, que nos dan una idea mejor del significado de ciertas palabras que antiguamente los monjes que escribieron eh, estas o que tradujeron los pergaminos y las pieles en las que estaban escritos originalmente en el griego y algunos en el hebreo, las escrituras, pues no tenían esta tecnología a la mano para poder descifrar ciertas palabras. Tendrían que haber viajado a Jerusalén y pues eran pues meses, años en el camino tal vez, y aparte de eso, pues el, el celo que existía en aquellos días por las santas escrituras y algunos pergaminos y escrituras que aún no habían sido descubiertas, en fin, por muchas razones tenemos en nuestras manos unos libros que llamamos la Santa Biblia. Pues eso quiere decir conjunto de libros, Biblia. Igual a ¿qué? Conjunto de libros, porque se juntaron todos los libros que existían cuando se inventó la imprenta y se imprimió el primer libro imprimido en la imprenta fue la Biblia. Bien, pues repito, no hicieron, no porque no quisieran hacerlo, la traducción más fidedigna, pero hoy en día nos damos cuenta que muchas palabras tienen que desear, tienen una interpretación y pues casi igual a esa, pero con un significado más certero, no que estemos cambiando lo que dice la Biblia, sino haciéndola más clara. Y me he dado la tarea de algunas palabras que están en el griego original, traducirlas, como esta palabra que aparece, que todos conocemos, los que leemos la Biblia, claro, lo que es el nombre de Dios. Cuando se lo reveló a Moisés, escogió a Moisés para ir a libertar a su pueblo y le dijo Moisés, bueno, ¿y quién voy a decir que me manda? ¿Quién eres? Y Dios Padre que habló con Moisés le dijo, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Y hoy no va a haber oportunidad de explicar esta palabra, pero sí el domingo vamos a dar una explicación pequeña en un lenguaje que se pueda entender, ¿no? Porque pues, o sea, puedo hablar de palabras científicas que pues no vamos a entender muchos
Digo, yo mismo cuando las leo no las entiendo, entonces no, las palabras que uso no son de un significado teológico muy profundo, sino que trato de explicarlo a la altura de la mayoría de nosotros del pueblo. Muchos que como yo ya tienen 60 años y no fueron a la escuela y no entendieron ciertas cosas, pues las explicaremos. En fin, estamos en el capítulo 8. Capítulo 8, me quedé en el capítulo 8, en el versículo 23, ahora que se atravesó lo que llamamos las fiestas de Semana Santa, los días de el tabernáculo, de los que habla Jesucristo, y los días del Yom Kippur, en fin, fiestas que son de la Pascua. Y dejé la lectura esta para adentrarme un poquito en lo que es la Pascua y las fiestas de los tabernáculos que ya expliqué y que ahorita pues ya no hay el tiempo, ya estamos en algo más, retomando la lectura del capítulo 8 y pues no voy a ir muy adelante tampoco, porque como les comenté, vamos a hacer oración, pero sí voy a dar lectura a la Santa Palabra de Dios, pues para dar un poquito de explicación. No podemos hacerlo sin la base bíblica, ¿sí? Y pues, como te digo, yo estoy usando eh, la versión de Casidoro de Reina, de, en 1569 la escribió, la antigua versión de Casidoro de Reina, que es en 1569. Y luego fue revisada por Cipriano de Varera, 1602. Estos eran unos monjes. Sí, hay mucha gente que tiene como aberración, no sé por qué, de que se hable de los monjes, de que luego acusan de que ya se está volviendo uno atrás al catolicismo, casos de esos. No, 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 las cosas se tienen que decir como son. Si yo cito a Francisco de Asís, que también se conoce mucho dentro del catolicismo romano, pues no es que yo esté regresando a, a la ignorancia de los días oscuros, no, ya tenemos la tecnología avanzada, ya hemos leído la palabra, ya sabemos lo que nos ocultaron, las mentiras que nos han dicho, pero lo que es verdad, es verdad. Me gusta mucho citar aquella frase de quien conocemos como San Francisco de Asís, una frase que debería de ser adoptada por todos los cristianos que se dicen de verdad cristianos. Una frase que él pues perpetuó, por así decirlo, que decía: prediquemos todos los días, pero hablemos solamente de vez en cuando. Wow, cuando yo la leí me impacté, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿cómo está esto? Bueno, pues ya cuando adentré y dediqué tiempo, pues en realidad él hablaba de predicar con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, con nuestra actitud, con nuestra manera de comportarnos. No que anduviera siempre él todos los días hablando de lo que era la salvación. Pues antiguamente también la Biblia no se podía leer, estaba prohibida, estaba prohibido leer la Biblia. Había nada más ocasiones que los santos pontífices o un permiso que había que sacar para que pudieran ellos hacer algunas traducciones. Se les tenía que dar permiso, ¿eh? Si sabías, pues ahora ya lo sabes. Y sí, quiere decir que actuemos, que nuestra actitud, nuestro comportamiento diario sea una predicación viva de Jesús y que cuando tengamos que hablar, pues hablemos, pero es más importante predicar con nuestra actitud y con nuestras acciones, con nuestro diario vivir, con el comportamiento de nuestro diario vivir, que hablar y caer en el dicho aquel muy mexicano que de lengua me como un plato, ¿verdad? Sí, bueno, pues vuelvo a repetir, estoy usando esta versión.
Eh, la antigua versión de Casitorio de Reina de 1569, revisada, repito, por Cipriano de Valera, 1602, y otras revisiones que tienen, vaya, de 1862, 1909 y la última 1960. En realidad, yo no recomiendo las versiones nuevas que están cambiando muchas de las palabras que, vaya, ni siquiera se arriman a la traducción original, que bueno fuera que se tradujese a una versión original, de una versión original más fidedigna, gracias a la tecnología, repito. Pues bien, lectura, capítulo 8, versículo 23, el Evangelio según San Juan. Dice así: y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Es Jesús el que está hablando. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, fíjate, aquí dice yo soy, que es la palabra que usó exactamente Dios Padre cuando habló con Moisés y le dijo, pues me mandas a hacer algo, pero pues ¿quién eres? ¿Quién les digo que me manda? Y Dios Padre le dijo, yo soy el que soy y yo soy el que seré. Bien, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Sí, la palabra cuando habla al mundo es que se está saliendo no solamente de ese pueblo, del pueblo original, el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo y bendito de los hebreos, que bueno, están haciendo cosas que solo Dios sabe por qué están ocurriendo, pero eso es parte del plan de Dios, que vamos a una a una profecía que se está cumpliendo, que se va a cumplir, que va en ese camino. No es que estemos de acuerdo en ciertas cosas que hacen, y seguro estoy que no son aceptadas tampoco por Dios, pero son cosas que han de ocurrir, y la manera en que han de ocurrir, pues están fuera de nuestra mano y de nuestra comprensión. Pero bueno, volviendo al, ya me salí por la tangente otra vez, volviendo al tema, abarcó a toda la humanidad. Cuando dice Jesús aquí, esto hablo al mundo. ¿Qué es lo que hablaba al mundo? Pues lo que está diciendo, que Dios Padre le envió para decirle a todo el mundo lo que ellos estaban escuchando. Prosigo, versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué? O sea, lo que el que me envió es verdadero, dice, o sea, el Padre, pero ellos no lo entendían. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Eso de jamás, pues ciertamente sabemos que es falso, pues eran esclavos cuando Dios les libertó. Entonces, realmente sí eran esclavos, pero aquí no hablaba de la esclavitud
corporal, sino de la esclavitud espiritual. Jesús le respondió, versículo 34, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Bueno, así que si el hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes, o sea, porque no pueden creer en lo que les digo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. Claro que aquí está hablando de Satanás. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me puede acusar de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años
¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El domingo que viene voy a explicar un poco esta palabra. Antes que Abraham fuese, yo soy. Pudo haber dicho yo era, pues denota la existencia en la gramática de nuestro vocabulario. Pero en la gramática del vocabulario griego tiene otro significado. Entonces, último versículo, 59. Cuando Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, las palabras que Dios Padre, repito, le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo, bueno, ¿y tú quién eres? Y Dios Padre contestó exactamente las mismas palabras, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, o sea, lo quisieron matar. Pero Jesús se escondió. También esta palabra la vamos a traducir de otra manera. Y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Sí, vamos a ver unas palabras en el significado original del hebreo, del griego, y vamos a entrar un poquito en la gramática. Ya ves que nosotros tenemos presente, pasado, futuro, pretérito, copretérito, y en la gramática de el lenguaje griego también hay tiempos y, y ahí es donde cambia el significado de lo que está escrito. Y pues en aquellos días cuando se tradujo la Biblia, que es traducida, eh, no se tomó en cuenta estos tiempos que hacen que el significado de estas palabras tenga una claridad mejor, o sea, podamos apreciar mejor lo que dijo nuestro Señor Jesús. Así que, queridos oyentes, queridos hermanos, simpatizantes, divergentes que escuchan este programa en diferido, pues hoy en vivo no lo puedo hacer. Lo estoy haciendo en vivo, pero se los comunicaré a las 6 de la tarde. Digo porque algunas personas ya están acostumbradas al horario de las 6 de la tarde. Pues les encargo que vaya, los que me van siguiendo en la santa lectura de este libro de San Juan, que vamos en el capítulo 8, y proseguimos hasta acabar el capítulo, todo el libro, que el libro de San Juan es el libro que está aparte o tiene un lenguaje aparte, diferente a los 4 evangelios, a los 3 evangelios anteriores, pues son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan describe a Cristo Jesús en su mayoría de la manera divina, en su manera de Dios Hijo, sin adentrarse en la genealogía, que Jesús hijo de fulano de tal, y fulano de tal hijo del otro, y presenta, como lo presentan los 3 evangelios anteriores, que son llamados, que tienen un nombre que significa que son similares o casi iguales. Pues el Evangelio de San Juan no. Se enfatiza más en lo divino, en lo santo, en lo que es la parte divina de la humanidad de Jesús. Perfecto humano y perfecto divino. Pues sí, vemos a nuestro Señor Jesús testificando
de que Él es el enviado del Padre. Vemos a nuestro Señor Jesús diciendo que si no pueden creer en Él, ellos no pueden estar a donde Él va. Y es porque pues no estaban enterados que iba a morir y después de morir iba a ascender al reino de los cielos, a donde no entra ningún pecador. Y Jesús los acusa de ser falsos, de decir que creen en Dios, pero realmente no son hijos de Dios porque no le conocen. Yo lo he dicho algunas veces, de verdad, tú te dices religioso, te dices que eres un creyente porque crees en Dios, pero actúas como que Dios no existe. Estas palabras caen precisamente en toda la gente que se dice creyente, pero no actúa como que Dios vive, como que está presente, como que te está mirando y solamente te estás burlando de Él porque pues mientes desmedidamente, tus palabras están llenas de ofensas contra aquel que está hecho a imagen y semejanza del Padre. Ofendes la figura de Dios sin quererlo, en ignorancia. Digo, ¿por qué? Pues porque no le conoces, porque tienes fe, eres creyente, pero no conoces a Dios. Entonces, aquí Jesús advierte a todo aquel que se cree religioso o que se dice ser creyente, pero que no conoce a Dios, que actúa como que no existe, como que no está ahí parado a un lado de él y que le está viendo todo lo que está haciendo y que no está correctamente ante los ojos de Dios. Entonces Jesús advierte que tengamos cuidado y dice que el Padre le envió para decirnos todas estas cosas. Así que, pues no puedo dejar de repetírtelo, querido oyente, querido amigo, simpatizante. Si no haces la voluntad del Padre, no es tu Padre, como les dice aquí a ellos. Ustedes no guardan la palabra de Dios. Se dicen que creen en Dios, pero no guardan la palabra de Dios. O sea, no guardan los mandamientos, los estatutos, no siguen el camino que Jesús vino a marcar y que ya más de 2000 años atrás ha estado escrito que todo aquel que quiera de verdad interesarse por lo que es el reino de los cielos, Dios, Jesús y el Espíritu Santo puede investigarlo. Y repito, pues la tecnología ha avanzado mucho. Todo lo que tienes que hacer también preguntarle a la IA y te lo va a decir. Y después de que te diga la IA lo que es el pensamiento irracional de la IA, digo porque se guía por lo que le dicen, es una tecnología, pero pues es algo automático, una sabiduría que puede ser de ayuda hasta cierto punto, pero el punto principal es que tú mismo leas la santa palabra una vez que ha brotado en ti el interés. ¿Por qué? Porque el que está llamando la atención de tu interés no es otra persona más que Dios mismo, que te está llamando a pertenecer a su santo reino y ha despertado el interés en tu vida. Si tú no prosigues dándole vida completa a este interés que ha brotado en ti, que es una vida nueva, este pensamiento que te lleva a escuchar palabra de Dios hoy, es una vida nueva que brotará en ti y es vida eterna, que es lo que Jesús vino a dejarnos, palabra de vida eterna. Esto es palabra de Dios y te espero el domingo. El domingo a las 3 de la tarde vamos a desglosar. ¿Qué quiere decir esto? Pues como quien pela una naranja y le va quitando gajo por gajo hasta que la desmenuza completamente y luego pues ya goza de ella.
Sí, vamos a desglosar un poco el significado de ciertas palabras que están escritas aquí en la Santa Palabra de Dios, que están escritas pero que están veladas, que no están reveladas del todo para todos. Vuelvo a repetir, porque no le han puesto atención. Pero pues a mí me interesa realmente hacer el trabajo que Dios me ha ordenado y hacerlo pues de la manera que Dios me indica. Ya algunos predican de alguna otra manera, pero pues eso es el llamamiento, el don que Dios les ha dado a ellos. Yo te invito a que participes conmigo en la santa lectura de Dios, en estos programas que son palabras de Dios y que se adentran en el lenguaje original griego o hebreo en el que está escrito la santa palabra de Dios. Pues bien, vamos a hacer oración por los enfermos. Pues tengo que seguir hablando, tratando de inyectarte un poco de fe a ti que no conoces de las cosas de Dios. Pues el que conoce de las cosas de Dios ya hasta su propia opinión ha formado. Aunque la palabra de Dios nos dice que quien se basa en su propia opinión y no en la escritura como es, pues realmente creyéndose ser sabios se hacen necios, escribe el apóstol Pablo. En fin, pues la palabra de Dios dice que nos relata que Jesús tuvo un encuentro con un hombre que pedía oración y su hija estaba lejos, pero había mucha gente en esa ocasión que estaba escuchando la palabra de Dios y aquel hombre quería que Jesús fuera a la casa de él para que su hija fuese sana, pues él creía que había virtud en Cristo Jesús. Y Jesús le dijo, mira, quiero ahora sí que ver las cosas como estaban ocurriendo, ¿no? Te digo que estaba Jesús con una grande multitud que no quería dejarla, pero manda al hombre a su casa y le dice, pues ten confianza. Me imagino que si me meto a toda la conversación que se da a ver, que no está escrita, pero que nos da precisamente pauta para esto. Estoy conversando, Jesús está conversando, perdón, con el hombre y no puedo ir. Mira toda la gente que tengo aquí, pero pues si crees en mí, ves con confianza a tu casa que tu hija, cuando tú llegues, va a estar sana. Pues la palabra de Dios más adelante dice que al hombre le dijeron que su hija estaba sana, salieron corriendo con alegría. Y el hombre, pues queriendo saber si era el tiempo en el que Jesús le había dicho, tu hija está sana, les preguntó, ¿a qué hora fue sana mi hija? Y le dijeron, como a tal hora comenzó a recuperarse. Y entonces el hombre se dio cuenta que era el tiempo exacto en el que Jesús le había dicho, ten confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no estoy yo contigo ahí, que aunque no voy a poner mis manos en ti, con la confianza de que la santa palabra de Dios dice que pongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, no, vaya, la distancia me lo impide, pero la distancia no es un impedimento como te estoy narrando en esta anécdota que le pasó o en esta situación en la cual Jesús se vio envuelto de este hombre que quería que fuera a su casa, pero que en ese momento no le era posible a Jesús porque tenía mucha gente ahí que le estaba escuchando, a la cual tenía que darle el mensaje del Padre, como en esta ocasión que acabamos de leer. En fin, esto es palabra de Dios y si puedes creer, al que cree, todas las cosas le son posibles, aunque estés a la distancia. ¿Dónde estás? ¿Dónde me miras? ¿En Centroamérica? ¿En Argentina? ¿En Buenos Aires? ¿En Perú? ¿O en México? ¿En Veracruz? ¿En Matamoros? ¿En la capital de México? ¿En Monterrey? ¿En Tamaulipas? ¿En dónde me estás escuchando? La palabra de Dios vuelvo a decir, vuelvo a repetir. Jesucristo dijo, el que cree en mí,
todas las cosas que yo hago, Él también podrá hacerlas. Y aún más, mejor, porque yo voy al Padre y voy a interceder para que así suceda. Así que si tú puedes creer que tu enfermedad, sea cual sea, he orado por personas que pues están viviendo con una máquina, pero se les hace oración para que Dios les permita vivir un tanto más y puedan reconciliarse con el Creador y aceptarle con su boca de que son pecadores y confesar que le aceptan como Señor y Salvador y que le invitan, para que le inviten pues a que venga a su corazón, que entre a sus vidas, que sea su Señor y su Salvador de verdad. Después de que he orado por ellos, les quitan la máquina, científicamente están muertos, los doctores dicen que están muertos, pero ellos no han muerto. Después de que le quiten la máquina, siguen vivos. Y es que yo tengo que darte, no. Y es que yo soy el gran evangelista que vengo a impresionarte. No, Dios me libre de todas estas cosas. No, yo procuro pasar desapercibido un tanto, como que no existo, pues porque lo que me interesa es que entiendas que estoy haciendo el trabajo que Dios me ordenó, que estoy aquí haciéndole eco a lo que acabamos de leer, al mandamiento, a la palabra que Dios le dio a Cristo y Cristo la transmitió a aquellos que le escuchaban y que quedaron impresas ahora en este libro llamado Biblia y que yo sigo pronunciándolas y diciéndolas. ¿Por qué? Porque sigo haciendo el trabajo que Dios ha ordenado hasta el último día de nuestra vida. Doctrinando al que quiera aprender, enseñando al que tenga hambre de la verdad, al que quiera conocer a su Dios, al que quiera entender en quién está creyendo. Porque pues, ¿de qué te sirve traer un crucifijo en el pecho y nunca has leído la Biblia? ¿De qué te sirve traer una estampita de alguien que se dice, vaya, que tú tengas fe en él y, y no sabes ni siquiera de dónde viene, cuál es su historial, por qué es que fue nombrado santo o virgen? Pues es interesante, y más que interesante, es de suma importancia que conozcas lo que Jesús vino a enseñarnos, la doctrina de Jesús y de los apóstoles, no la de un papa, no la de un santo, que bueno, que lo han hecho santos, porque todos ellos estarán delante del juicio de Dios si acaso obraron mal. Todo aquel al que tú puedas llamar santo que vivió como ser humano, en nada te puede ayudar, porque ellos mismos tienen que dar cuenta de cuál fue su vida. Y si pues pudieron en sus predicaciones puras y honestas delante de Dios traer a alguien a los pies de Cristo, pues entrarán al reino de los cielos con mucha alegría porque han llevado fruto, como nos dice el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. En fin, ya parece que quiero predicar otra vez. No, vamos a hacer oración en el nombre de Cristo Jesús. Amantísimo Dios y buen Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias, Santísimo Creador nuestro, que moras en los cielos de los cielos, allá en el tercer cielo, donde no tiene acceso el ser humano, está tu morada. Gracias te doy en este momento por la vida que me has dado, por permitirme estar aquí, hablándole a mis hermanos a través de este aparato inteligente. Este es mi púlpito. Este es el lugar donde me has puesto para que yo pregone tu palabra, para que yo predique, para que yo hable de ti, para que siga llevando la doctrina, las palabras que le diste a tu enviado Jesús, nuestro Señor y Salvador, tu Hijo unigénito. Aquí estoy haciendo eso. Gracias, Dios Padre, por permitirme traer palabra a mis hermanos. Señor Jesús, gracias te doy por interceder por nosotros ante Dios Padre, porque tú nos limpias
Nos justificas y nos presentas sin mancha y sin arruga delante del Padre, sin pecado alguno. Nos presentas puros y limpios por tu sacrificio único y eterno en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por interceder por nosotros también con gemidos indecibles. Gracias. En este momento, Señor Jesucristo, suplico a Dios Padre que nos escuche. Y suplico a ti, Señor Jesús, que intercedas por nosotros. Suplico por aquellas personas a las cuales el médico les ha dicho que ya no tienen cura, que se vayan a morir a su casa y se preparen porque sus días están contados. Entiendo que eres la fuente de la vida, Dios Padre, y que Jesús dijo, enseñado por ti, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Que el que cree en ti no verá la muerte. La muerte para nosotros ya no existe. Cuando cerramos nuestros ojos para pasar a la otra vida, no nos quedamos en la tumba. Pasamos a la otra vida porque tú, Señor Jesús, así lo escribiste, que el Padre te envió para que seamos resucitados nosotros en el último día de nuestra vida. Algunos serán resucitados hasta el día del juicio final porque no quisieron entregar su vida a ti, porque no quisieron reconocer que son pecadores, porque no te invitaron a que entraras a su corazón y que fueras su Señor y su Salvador y gobernaras su vida. Ellos mismos se han sentenciado, porque tú has venido a que tengamos vida y vida en abundancia, y todo el que te acepte en su corazón, que te invite a entrar a su vida para gobernar su vida como Señor y Salvador, quien perdona los pecados y nos ha pagado el precio para la vida eterna. Todo aquel que no haga esta oración solo sea condenado, pues escrito está que tú has venido para darnos vida y no para condenarnos. Señor Jesús, gracias por las palabras escritas en tu santa palabra. Gracias por haber vencido a la muerte por nosotros. Gracias porque en tu nombre, Señor Jesús, puedo decir que aquel que está de aquel lado de este aparato inteligente, que ha confesado que es pecador, que se ha puesto de acuerdo con el Señor, porque tu palabra dice que si alguno es pecador, a ese no puedes escuchar. Primeramente tiene que reconciliarse contigo. No aceptar una religión, no. Aceptar que eres el enviado del Padre, que moriste en la cruz del Calvario con un sacrificio extremo, pagando el precio para que perdones todos nuestros pecados y compraras con tu sacrificio vida eterna para nosotros. Gracias por escuchar a ese hombre que se ha humillado y que te ha pedido que entres a su corazón y que te ha pedido que le perdones sus pecados y te acepta como Señor y Salvador, que reconoce que el Padre te envió, que murió en la cruz del Calvario y que te resucitó al tercer día de entre los muertos, Señor Jesús, y que vives para siempre. Gracias por darle la capacidad de entender que eso es lo que tiene que hacer, y si lo ha hecho en este momento, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Dios Padre, lo declaro sano. En el nombre de Cristo Jesús, repito, lo declaro sano y te suplico, Señor, Dios único, todopoderoso, que así sea, que sea sano. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquel que ha sido sentenciado a muerte por un doctor y que por obra tuya, no por la casualidad, por obra tuya, se tropiece con esta predicación y sea iluminado, la luz llegue a su vida
y abra su entendimiento y haga lo que tiene que hacer. Repito, te suplico por su sanidad, por su recuperación, y te doy gracias porque le has salvado, le has sanado principalmente su espíritu y también le has prolongado la vida. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, todo aquel que tiene una enfermedad que dice el doctor que no es curable, como el cáncer, como algún tumor que lo van a operar y que a lo mejor se puede morir, un tumor en el cerebro, un tumor canceroso, qué sé yo. Si puedes creer, dijo Jesús, al que cree, todas las cosas le son posibles. Si haces también lo mismo, que ya dije, la oración principal, porque Dios no escucha al pecador, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, dijo Jesucristo, a este oye. Para que tu oración sea escuchada, te vuelvo a repetir, haz la oración, la cual ya dije. Vuelve a escuchar este programa y vuelve a hacer todos los pasos que tienes que hacer, pues tu vida depende en ello. Tu vida prolongada en este mundo y la vida eterna después de que este cuerpo perezca. Gracias, Dios Padre, por la sanidad, por los milagros, por los prodigios. Gracias por darle vista al ciego. Gracias porque el que era sordo puede escuchar en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque aquel que tartamudeaba ya no tartamudea, porque aquel que no hablaba puede hablar en el nombre precioso de Cristo Jesús. Todo aquel que ha sido poseído, que ha estado envuelto en brujería, en hechicería, yo reprendo a Satanás en este momento. Escúchame, espíritu satánico y maligno que has venido a los cuerpos de las gentes a esclavizarlas, te ordeno en el nombre de Jesús, te alejes de esos cuerpos, dejes esas vidas libres, porque han hecho una oración, se han entregado a Jesús y ahora pertenecen al rebaño sagrado, al gremio, a todo el grupo de gente que será salva, que entrará al reino de los cielos. Somos sellados con el sello del Espíritu Santo de lo alto, que nos aparta de la gente común y corriente, pues hemos pasado a ser inmortales. Aléjate, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, de los cuerpos que hoy son iglesias verdaderas donde el Espíritu Santo ha de vivir. Los cuerpos de las gentes son las iglesias verdaderas, y lo sabes. Espíritu satánico y maligno, aléjate de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Padre, por la libertad del cautivo. Gracias por la libertad del poseído, del que estaba encadenado en brujería, en hechicería, en cualquier suerte de magia, magia negra, magia roja, cualquier conjuro que les hayan hecho, quede destruido en este momento. Las veladoras y los rezos y los ritos con los que lo amarraron, rotos en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, los declaro libres. Así sea. Amén y amén. Pues, querido oyente, gracias, te has quedado hasta este último minuto. Yo te invito a que busques también Palabra de Dios o Jorge Salgado en YouTube. Hay unas predicaciones que tal vez te interesen, algunas otras cosas que puedas aprender de parte de lo que es la santa palabra de Dios, y con la guianza del Espíritu Santo es posible. No soy yo. El propósito de Dios Padre es que todos crezcamos y el Espíritu Santo es nuestro guía. Así que junto conmigo te invito a que sigamos creciendo en esto que es Palabra de Dios, o sea, la Santa Biblia. El programa así se llama porque lo que hablamos es de la palabra de Dios, de la Santa Escritura. Hasta pronto. Dios te bendiga, Dios te proteja a ti y a todo y cada uno de tu familia. Hasta pronto. Bendiciones.